¿Está? Bueno, pues muchísimas gracias y en primer lugar, bienvenidos a esta rueda de prensa que hacemos después de la primera Ejecutiva Federal y deciros que en fin, que el ambiente que se ha respirado en la Ejecutiva Federal es muy positivo, es muy ilusionante y esperanzador. Creo que el Partido Socialista ha culminado uno de sus principales retos, una de sus principales tareas a las que estuvimos llamados a partir del 26 de mayo, un día después de las elecciones europeas, y era a afrontar ese proceso de renovación, de cambio dentro de la organización, y eso es lo que hemos hecho. Yo creo que si algo se ha quedado demostrado ante la opinión pública y también ante la militancia del Partido Socialista es que el Partido Socialista Obrero Español es el gran partido del cambio en España, es el gran partido del cambio en España. Y eso lo hemos hecho de la manera que mejor sienta a nuestro sistema político, y es con mucha democracia, con más democracia. Y esta es una de las peticiones que les hago también a los ciudadanos, decirles que me gustaría que este proceso de renovación, con unas primarias internas que se han hecho en la elección directa de quien es hoy el secretario general del Partido Socialista, supusieran un antes y un después no solamente en la historia del PSOE, sino también en la historia del sistema político español, y que en consecuencia el resto de partidos políticos también en sus procesos futuros de renovación emulen al Partido Socialista y sean los militantes de esos partidos políticos los que elijan de manera directa a sus responsables, a sus principales responsables. Somos el partido del cambio, como les decía, y hoy, esta tarde, saben ustedes que tengo mi primera reunión con el presidente Rajoy, a la que voy con el ánimo y con el espíritu de ofrecerle un diálogo leal, un diálogo abierto, pero también un diálogo claro en cuanto a cuáles son las posiciones del Partido Socialista sobre los problemas urgentes e importantes que tiene la ciudadanía española. El problema catalán es urgente, sin duda alguna, pero más urgente aún que la cuestión catalana es la que sufren muchos españoles y españolas que están en desempleo, que están viendo devaluadas sus condiciones laborales, la pobreza infantil y todas aquellas cuestiones que importan y mucho a los socialistas. Por tanto, uno de los principales temas que le voy a plantear al presidente Rajoy es esa agenda de reformas democráticas, esa agenda de reformas sociales que tenemos que afrontar en España y, desde luego, también garantizar la cohesión social y la solidaridad con aquellos que más sufren. Voy a hacer algunas propuestas que conocerán ustedes esta tarde al presidente Rajoy sobre estas cuestiones que importan y mucho y que son urgentes a la ciudadanía española. Y apunto una para que sepan ustedes por dónde voy a ir esta tarde. Y es que me parece inaceptable que en España hoy el 57% de los desempleados sean los únicos que tienen cobertura al desempleo. Hay muchísimas familias en nuestro país, muchísimos desempleados y desempleadas en nuestro país, que no tienen ningún ingreso para poder sustentar sus obligaciones familiares y, sobre todo, garantizar derechos tan esenciales como es, por ejemplo, el dar de comer a sus hijos y a sus hijas. Por tanto, este va a ser uno de los principales temas que yo le voy a plantear al presidente Rajoy. El segundo tiene que ver con la cuestión catalana. Sabemos, y el presidente del Gobierno además sabe claramente cuál es la postura del Partido Socialista, y en esto no hay ningún titular que yo le pueda dar a los periodistas, en el sentido de que saben cuál es la declaración de Granada, la posición de todos los socialistas españoles, y es la reforma constitucional, es la España federal, y es la votación de todos los españoles y españolas. Y, en consecuencia, el presidente del Gobierno sabe que nuestra actitud en esta cuestión es clara, es firme, y es que el tiempo del inmovilismo ha acabado, o si lo prefieren, lo ponemos en sentido positivo, y es que el tiempo de las reformas tiene que comenzar. Y digo esto porque yo creo que es importante trasladar a la opinión pública española el que no es una cuestión, la de hacer política no es una cuestión de construir muros, de levantar muros, sino de construir y tender puentes. Y yo voy a estar en eso, no en construir muros, sino en tender puentes. Y los puentes que ahora mismo necesita España son los de la solidaridad que antes comentaba, con los ciudadanos y con las ciudadanas que más y peor están pasando esta crisis, y, en segundo lugar, también entre territorios. Lo que tenemos que garantizar es la unión de los pueblos de España, y eso significa no tender puentes, no tender o construir, mejor dicho, muros, sino sobre todo tender puentes entre todos los territorios. Y esa va a ser también mi voluntad y mi ánimo que le voy a expresar al presidente del Gobierno esta tarde
en nuestra reunión. Y en tercer lugar, en relación con la regeneración democrática, decirles que el presidente del Gobierno no puede identificar la regeneración democrática con resolver sus problemas internos. Que el presidente del Gobierno no puede identificar la regeneración democrática con trampear electoralmente. Lo que ha hecho la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, demuestra que del dicho al hecho hay un trecho enorme de diferenciación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo que no se puede hacer es perpetrar un pucherazo electoral como el que ha intentado y está intentando perpetrar el Partido Popular en Castilla-La Mancha, vulnerando una ley electoral que, si tiene que ser reformada con el consenso de todos. Y, en segundo lugar, también decirles e insistir, ustedes ya lo conocieron ayer en el discurso que planteé al Congreso, a la militancia del Partido Socialista, y es que nosotros vamos a decir un no y claro, rotundo no a la elección directa de los alcaldes, porque entendemos no solamente que el momento político no es el oportuno, no se puede cambiar las reglas del juego 5 minutos antes de que termine el partido, y en segundo lugar porque entendemos que lo que garantiza y lo que fortalece la democracia son los pactos, los acuerdos que se tienen que dar también a nivel municipal, y que en consecuencia eso no está garantizado con el sistema que plantea el Partido Popular. Y finalmente, para un socialista y para esta ejecutiva, y lo hemos planteado también y lo hemos compartido en las reflexiones en la Ejecutiva Federal, estamos muy preocupados con el recorte y el retroceso de las libertades civiles, sobre todo de las mujeres, y que en consecuencia una de las cuestiones que yo le voy a plantear al presidente del Gobierno es que abandone toda esperanza de aprobar esa contrarreforma de la ley del aborto, que lo que hace es precisamente limitar, cercenar y ofrecer soluciones que ya hace 30 años eran viejas para garantizar lo que es esencial en toda democracia y en nuestro país, y es la libertad de las mujeres a decidir cuándo ser madres y cuándo no. Bueno, estas son las cuestiones de las que hemos hablado en la Ejecutiva Federal. Hoy el secretario de Organización ha comentado en un medio de comunicación, y yo lo adelanté ayer en el discurso, que vamos a hacer públicas nuestras cuentas del Partido Socialista, tanto del año 2012 como del año 2013. Las del año 2013 aún no han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas, lo cual demuestra aún más nuestra voluntad de transparencia, y en los próximos meses ustedes también conocerán la ejecución presupuestaria de los presupuestos del partido en lo que llevamos de año. Bueno, estos son los temas que hemos tratado, y quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas. Gracias. Dos preguntas. Quería saber si puede concretar sobre ese subsidio o renta para familias sin ingresos, a qué se refiere, cómo lo concibe. Y una segunda pregunta, ¿quién va a ocupar la Secretaría General y la portavacía de su grupo parlamentario en el Congreso? Gracias. Bueno, respecto a la primera, Daniel, permíteme que sea esta tarde cuando la anuncie, una vez que el presidente del Gobierno haya conocido la propuesta. Y respecto a la segunda, en las próximas semanas ustedes conocerán la decisión de esta ejecutiva respecto a la renovación que se va a dar, eso sí se lo adelanto, en el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y también en el Senado. Buenos días. Quería preguntarle por una ausencia, porque no ha estado el presidente asturiano en esta reunión. Entonces, quería saber a qué se debe esa ausencia, si tiene que ver con las diferencias que han mantenido, el enfado que sabemos que ha tenido el presidente asturiano. Y luego usted ha hablado de lealtad hacia el señor Rajoy. ¿Lealtad hasta dónde y cómo la entiende? Quiero decir, si usted está dispuesto a pactar en asuntos de Estado con el Gobierno. Vamos a ver, yo entiendo la política como un ejercicio de pacto, que no de gran coalición, pero en todo caso hay que conocer primero cuál es el contenido de las propuestas que plantee el señor Rajoy, y a partir de ahí pues diré si hay pacto o no hay pacto. Pero en todo caso, hablar de pacto como un concepto, pues le digo sí, me resulta atractivo, pero a partir de ahí hay que dotarlo de contenido, ¿no? Y desde luego lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses, y sobre todo en estos 3 años de gobierno del Partido Popular, es que hay muy poca voluntad de pacto por parte del Partido Popular, ¿no? Y que hasta incluso, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social, esos pactos se están quebrando. Se está desmantelando el estado del bienestar, se ha quebrado el pacto de la universalidad de la salud pública en nuestro país, se está recortando también la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo público, y en consecuencia estas son las cosas que debería de haber pacto entre los partidos políticos, las cosas que de verdad afectan e importan a los ciudadanos. A partir de ahí,
pues ya le digo que voy a escuchar al presidente del Gobierno, porque, insisto, él es el presidente del Gobierno y él es el que tiene que aportar soluciones y propuestas a los problemas de los ciudadanos, y a partir de ahí el Partido Socialista pues también se posicionará. Y respecto a la ausencia del presidente del Principado de Asturias, decirle que son miembros natos tanto la presidenta de la Junta de Andalucía como el presidente del Principado de Asturias, de la Ejecutiva, pero vendrán cuando corresponda, ¿no? Estará en la primera ejecutiva donde están los vocales, donde está también los secretarios de área, y a partir de aquí pues sí que vamos a implantar o a impulsar una agenda política intensa, ¿no? Y respecto a la comisión que he creado, una comisión de transición energética e industrial, le diré que para mí es fundamental, es prioritario, que de lo que van a escuchar hablar al Partido Socialista a partir del mes o de ya, pero especialmente a partir del mes de septiembre, una vez se reanude la actividad parlamentaria, es de economía, de trabajo y de desarrollo económico. Y en ese sentido, esa transición energética e industrial que necesita nuestro país será uno de los principales puntales, y ahí, pues quien lo dirige y quien lo coordina es un extraordinario compañero al que yo, por cierto, admiro y mucho desde hace muchos años, que es Javier Fernández. Cuestiones. De su primer planteamiento al presidente del Gobierno deduzco que va a proponer la ampliación de la tasa de cobertura de desempleo en este país, si es así o no. En segundo lugar, respecto a la transparencia que se ha propuesto dentro del Partido Socialista, ayer en su discurso habló de la obligatoriedad de hacer público el patrimonio de los cargos públicos. Sin embargo, acto seguido habló de cargos orgánicos. Me gustaría saber a quiénes va a afectar, a qué niveles del partido, y cuándo va a hacer público ese patrimonio, tanto la Ejecutiva como el Comité Federal. Y por último, si me permite, me gustaría saber, cuando usted ayer se refirió a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a reivindicar cada uno de los días de sus gobiernos. Me gustaría saber si va a reivindicar también el decreto de mayo de 2010, la reforma constitucional de agosto de 2011 y el indulto a Alfredo Sáez. Bueno, pues Esther, en relación con, por ejemplo, con el indulto, yo creo que he sido bastante, y tienes la Manolo al lado, yo creo que he sido bastante claro, ¿no? Lo que estoy diciendo es que vamos a reivindicar los gobiernos socialistas, tanto de Felipe González como de José Luis Rodríguez Zapatero, porque lo estamos viendo precisamente en las mareas que están llenando, inundando las calles de nuestro país, que están saliendo en defensa precisamente de lo que construyeron los socialistas. Nada más, esa era la apelación a la que yo hacía, ¿no? Respecto a la transparencia, tienes razón, vamos a hacer un ejercicio de transparencia no solamente de los cargos públicos, sino también de los cargos orgánicos, y no sé ahora mismo qué día, pero sí te puedo asegurar que los miembros de la Ejecutiva Federal vamos a hacer todos y cada uno de nosotros y nosotras público nuestro patrimonio y nuestros bienes, como un ejercicio de transparencia más que queremos impulsar dentro del Partido Socialista. Y respecto a la última, me permitirás, Esther, que lo deje para esta tarde, y ya conocerán ustedes cuál es esa propuesta. Sí, buenas tardes. Yo quería saber, en primer lugar, en referencia a los portavoces parlamentarios de Congreso y de Senado, sí, cuando habla de las próximas semanas, entiendo que es o ya o en septiembre. ¿Cuándo van a ser esas próximas semanas? Si vamos bien encaminados y situamos a Antonio Hernando en la portavocía del Congreso y a Óscar López en la del Senado. Y en referencia a la reunión de esta tarde, esta mañana en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, Mariano Rajoy le ha dicho a los suyos que no va a tolerar o que no va a permitir que le plantee usted eslóganes, que quiere alguna concreción. No sé si va usted con algún eslogan preparado o con alguna concreción. No, en eso coincido con el señor Rajoy. Yo espero que nuestra conversación no sea de eslóganes y yo tampoco espero que él me ofrezca eslóganes. Yo creo que el presidente del Gobierno tiene una principal obligación y es concretar su posición política ante crisis, no solamente la territorial, sino también la social y económica que vive nuestro país. Y a partir de ahí nos podremos entender. Dejemos a un lado los eslóganes y, en efecto, empecemos a hablar de contenidos, que es lo que importa a los españoles. Y respecto a la renovación de las direcciones del grupo parlamentario y del grupo en el Senado, le diré que ahora quiero escuchar y mucho a los compañeros y a partir de ahí tomaremos la decisión de manera colegiada. Pero, insisto, no puedo adelantarle ningún nombre porque prefiero primero meditar las cosas con calma y sobre todo, bueno, pues aprovechar el mucho talento que tenemos en ambos grupos, tanto en el del Congreso como en el del Senado. ¿Pero la semana que viene o en septiembre? He dicho las próximas semanas.
Llevo un día al frente de la Secretaría General. Tranquilos, que tendréis noticias, pero os pido un poco de tiempo porque creo que son decisiones importantes que necesitan de meditar y de ser, sobre todo de ser acertadas. Creo que es importante también que la labor que hagamos, tanto en el Congreso como en el Senado, sea la más certera, no solamente para los intereses del PSOE, sino también del conjunto de la población española, ¿no? Hola, buenos días. Ailos. Yo quería preguntarle sobre la reunión de esta tarde, en primer lugar, si entre las medidas que va a proponer al presidente Rajoy están medidas de lucha contra la corrupción y regeneración democrática, y si está pensando, o esta tarde o en las próximas semanas, proponer a Rajoy un pacto contra la corrupción, o lo condiciona, como dijo ayer, a que barra su propia casa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto a la elección directa de alcaldes, quería preguntarle si el PSOE está dispuesto a estudiar un cambio que incluya 2 vueltas, como propuso en su programa electoral, o también descarta esas 2 vueltas. Gracias. Bueno, creo recordar, no me lo toméis al 100%, pero creo que al 99%, porque tendría que recuperar el programa electoral con el que nos presentamos, pero yo creo que el Partido Socialista, cuando habló de la elección directa del alcalde, fue una iniciativa parlamentaria que hicimos cuando José Luis Rodríguez Zapatero estaba en la oposición. Si se coge el programa electoral del Partido Socialista, creo, además estoy casi completamente seguro, que nosotros no proponemos la elección directa del alcalde o alcaldesa. Yo creo que no. Por tanto, la posición del Partido Socialista es clara, es rotunda, es un no. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, porque creo que es entrar en un juego tramposo. Un partido político que de verdad aspira a regenerar la vida democrática en nuestro país, bueno, lo primero que tiene que hacer, como dije ayer, es limpiar su casa. En segundo lugar, lo que tiene que hacer es decirle a la Secretaría General del Partido Popular, porque quien lo hace no es el presidente de una comunidad autónoma o un responsable medio del Partido Popular, no. Quien ha perpetrado el mayor intento de pucherazo electoral en este país se llama María Dolores de Cospedal y es la Secretaria General del Partido Popular. Es decir, es la persona de confianza, la mano derecha del presidente Rajoy. Por tanto, ¿de qué regeneración democrática vamos a hablar si lo que hacen es imponer y no consensuar una ley electoral, en este caso en Castilla-La Mancha, y que tiene claramente un fin electoral ventajista para un partido político que es el que ellos representan, ¿no? Por tanto, oye, pues a partir de estas premisas, pues es muy difícil que nos podamos entender en eso y en otras muchas cosas de regeneración democrática, como es evidente, ¿no? ¿Y cuál era la segunda, Luis? No, esa era, si lo condiciona. Entonces condiciona, entiendo de su absolutamente respuesta, lo condicionó. Un pacto contra la corrupción a que el PP primero limpie su propia casa o modifique lo que usted llama pucherazo electoral en Castilla-La Mancha. Yo vengo exigiendo desde hace ya semanas el que el Partido Popular tiene que asumir algún tipo de responsabilidad dentro de su casa respecto a la mayor trama de financiación irregular que se llama la Gürtel. Pero eso es algo que tendrá que responder el señor Rajoy, yo lo exijo. A partir de ahí, cuando hablamos de regeneración democrática, estamos hablando de estas cuestiones, de cómo reformamos la ley electoral, cómo acercamos al representante a su representado, pero desde luego si tiene que contar con algo es con el consenso de más de una formación política y no con la imposición. Hablar de regeneración democrática sin tocar el reglamento del Congreso de los Diputados, aprobando un decretazo que toca más de 25 leyes y imponiendo sistemáticamente el rodillo parlamentario, pues me parece que no es, al menos como lo entendemos nosotros, la regeneración democrática. Pasa por otras latitudes, ¿no? Es decir, en regeneración democrática, por sintetizarlo, estamos muy lejos de entendernos con el Partido Popular. Sí, hola, buenos días. Yo tenía varias cuestiones también sobre Cataluña. Por ejemplo, quería preguntarles cuándo tiene previsto reunir el Consejo de Política Federal que ha constituido, si va a ser incluso antes o no de la Diada de Cataluña y si como un gesto de acercamiento se va a hacer en Barcelona. En segundo término, también se nos puede concretar si ya tiene fecha para la reunión con Artur Mas, que en teoría, según nos comentó la semana pasada, podría ser en esta semana. En tercer lugar, con el tema de las primarias, entiendo que en el próximo Comité Federal tiene pensado el aprobar todo el calendario completo de primarias, lo que conllevaría también atrasar, por ejemplo, las primarias autonómicas y municipales. Y en último lugar, ayer hablaba de un encuentro, de salir al encuentro con los indignados, con los abstencionistas, en fin, cómo va a hacer un poco esos primeros gestos de acercamiento a esos votantes
que apostaron por otras opciones el 25. Gracias. Bueno, pues gracias, Juanma. Respecto a la fecha con Mas, no la tengo cerrada, no sé cuándo voy a poder reunirme con él, si me gustaría. Ya se lo planteé a él cuando tuve una conversación telefónica hace una semana y media. Pero bueno, estamos pendientes de saber exactamente cuándo podemos reunirnos. Respecto al Consejo de Política Federal, lo vamos a reunir, pero honestamente no te puedo decir si va a ser antes o después del Comité Federal, pero sí, en el mes de septiembre reuniremos al Consejo de Política Federal. Yo ya dije en mi discurso que le voy a dar a este Consejo pues la máxima prioridad, la máxima importancia política, porque creo que uno de los temas centrales ahora mismo en el debate político español pues tiene que ver con no solamente con la cuestión catalana, sino también con la necesidad de reformar nuestra arquitectura institucional. Y en tercer lugar, respecto al calendario de primarias, decirle que, insisto, primarias abiertas va a haber, que vamos a decidirlo entre todos y que, bueno, pues en el mes de septiembre, sobre todo las primarias que respecta a, bueno, pues a las municipales y autonómicas y también las generales, pues quedará aclarado. Y únicamente decirle eso, que ese compromiso sigue vigente. De los indignados, decirte que, bueno, hoy uno de los debates que hemos tenido dentro de la Ejecutiva Federal es precisamente el articular una estrategia potente a partir del mes de septiembre para que al PSOE se le vea y de manera visible pues representado y sobre todo en contacto con los movimientos sociales, con todos aquellos que se están manifestando ahora mismo en las calles en repulsa a las políticas que está planteando el Partido Popular, y vamos a estar muy presentes en la calle. Vamos a hacer oposición parlamentaria, institucional, y vamos a estar presentes y visibles también en las manifestaciones que ahora mismo pues están liderando muchos ciudadanos como consecuencia de los recortes que estamos afrontando. Sí, volviendo a Javier Fernández y ese pequeño malestar que se ha creado ahí en el Congreso, se ha hablado incluso de una Asturias marginada. Preguntar un poco, bueno, con las razones esas de esa exclusión del Comité Federal y si bueno, ve que Asturias está representada perfectamente, teniendo en cuenta que es una de las comunidades donde gobierna el Partido Socialista y está representada perfectamente en la Ejecutiva, y también si nos puede adelantar un poco ese nuevo órgano que se ha creado para Javier Fernández. ¿Cuándo se va a formar? ¿Cómo va a ser? ¿Cuáles van a ser los objetivos? Pues mire, respecto a la representación de Asturias, hay dos excelentes, extraordinarias compañeras que están en dos puestos principales de la Ejecutiva Federal. Una es la responsable de política municipal, que es Adriana Lastra, es una mujer joven pero muy capaz y además muy comprometida con los municipios, y en segundo lugar está María Luisa Carcedo, que va a llevar todo el área de política social, con lo cual son dos elementos centrales tanto desde el punto de vista de estrategia electoral y de estrategia política, ¿no? y de discurso político. Y respecto a la comisión, al Consejo de Transición Industrial y Energética, créame que yo le voy a dar la máxima prioridad. Yo voy a hablar y mucho de economía, voy a hablar y mucho de crecimiento económico, voy a hablar y mucho de trabajo y del tipo de trabajo que se está creando. Y en consecuencia lo que le puedo decir es que para mí va a ser fundamental el apoyo y el respaldo de Javier Fernández, y que, en fin, este consejo que he creado va a tener mucho calado político, no solamente de líderes dentro de la organización, de militantes del Partido Socialista que saben de industria y de energía, sino que también vamos a incorporar a expertos y a líderes y referentes sociales en todos estos ámbitos, tanto de la industria como de la energía, porque los dos principales problemas que tiene la economía en España se llaman desmantelamiento industrial y también pues un déficit energético muy importante que mina nuestra competitividad y que hace al final que sean los españoles y españolas, los trabajadores, los que vean devaluados sus salarios. Así que, desde luego, para mí va a ser central el trabajo político que se haga en ese Consejo. ¿Hay fecha concreta ya para...? En septiembre será cuando lo pongamos en marcha. Sí, buenos días. Juanma ya preguntó sobre las primarias, y era solamente precisar que sí que habrá primarias, de suponer, para las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Sí. Para estas serán en septiembre, ¿no? Toca octubre. Tenemos que decidirlo, pero lo lógico es que sea en septiembre. Y bueno, pues no quiero tampoco adelantar, sobre todo para que tengáis las fechas exactas, pero bueno, será en el mes de septiembre, lógicamente. Sí. Y otro asunto es sobre Cataluña. No sé si han hecho las personas de la Ejecutiva que son del PSC han transmitido algún análisis sobre la situación que se ha abierto en Cataluña, sí, además del
asunto secesionista o independentista sobre el asunto Pujol. Si esto podría sumergir a Cataluña en una crisis quizá de cierto calado, si como parece está habiendo una fuerte presión para que Jordi Pujol dimitiera. Vamos. No sé Jordi Pujol lo que tiene que hacer en primer lugar no es solamente reconocer que tiene dineros en paraísos fiscales y que ha regularizado. Lo que tiene que explicar, y ya, porque ya está tardando, es el origen de esos fondos. Es el origen de esos fondos. Porque política y enriquecimiento, para el 95% de los políticos en este país, y me da igual la formación política a la que pertenezcan, no supone enriquecerse. Y si hay una persona como Jordi Pujol que ha amasado una fortuna de esas características, lo que tiene que hacer, y ya, es explicar el origen de esos fondos. Y en ese sentido yo espero que, que lo haga. Y desde luego sí que hemos compartido en la Ejecutiva Federal la enorme decepción de todos aquellos que se les llena la boca de hablar de patria y al final cuando tienen que hablar o escoger, mejor dicho, entre patria y patrimonio, lo que hacen es escoger sobre todo, elegir su patrimonio y llevárselo a un paraíso fiscal, ¿no? O sea, hay una enorme decepción, y eso lo hemos compartido todos, y una enorme indignación por ver cómo una persona como Jordi Pujol al final se ha descubierto en que, más que patria, lo que defendía era su patrimonio. Yo quería preguntarle, ayer su ejecutiva salió respaldada con un apoyo importante, un 86%, pero hay un 14% de los delegados socialistas que votaron en blanco. Quería, si les puede mandar un mensaje, si les teme que en un futuro puedan suponer a lo mejor algún obstáculo y terminar de convencerles de que efectivamente ha hecho integración. Usted, y también le quería preguntar si mantendrá a Elena Valenciano como jefa de la delegación socialista en el Parlamento Europeo. Gracias. Bueno, respecto a lo segundo le diré que voy a repensar todo. Cuando digo todo me estoy refiriendo a todas las direcciones. Elena Valenciano es una extraordinaria compañera que ha desempeñado una importante labor en el ámbito internacional y que yo voy a tener en cuenta. Pero desde luego mi ambición es la de, repensar todas las direcciones, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, a escala del Congreso y también del Senado. Y respecto a lo primero, pues decirle que creo que en fin, un 86% de respaldo con una única lista al Comité Federal, creo que es síntoma de que ha habido unidad, de que el Partido Socialista ha hecho un proceso de renovación y de cambio importantísimo y junto a ello sale más unido y más fuerte. Y se veía ya ayer además en las caras de la inmensa mayoría de los compañeros y compañeras, de la ilusión, la esperanza de que empezamos un tiempo nuevo y de que sobre todo para lo que estamos es para servir a España y resolver los problemas que tienen los españoles. Y a partir de ahí a todos los compañeros que pues votaron en blanco, pues espero darles las suficientes razones y motivos para que confíen en mí y en mi ejecutiva. Gracias. Quería saber cómo se plantea las próximas semanas de trabajo, si va a reunir a su ejecutiva varias veces durante el mes de agosto, sí. ¿Para cuándo va a convocar el...? ¿El qué? Todos han salido diciendo que tenían muchos deberes para estas vacaciones. Si va a reunir al Comité Federal y cuál va a ser la primera iniciativa legislativa que van a llevar al Congreso los diputados. Y luego, por otra parte, quería saber también qué le diría a los militantes para que crean que el compromiso de derogar los acuerdos con la Santa Sede esta vez sí que se va a romper. Gracias. Bueno, respecto a la última pregunta, pues en ganar las elecciones, ¿no? Yo creo que es la única posibilidad que tenemos de poder afrontarlo. Y en segundo lugar, pues ya le dije a mi mujer que voy a tener muy pocas vacaciones y también a mi ejecutiva que vamos a tener muy pocas vacaciones. Yo voy a hacer mucho trabajo en agosto y también la ejecutiva va a hacer mucho trabajo en agosto porque, primero, tenemos muchas cosas urgentes que resolver, pero sobre todo no podemos olvidar lo importante. Y lo importante es que en septiembre el Partido Socialista va a plantear una batería de medidas tanto en el ámbito parlamentario como social, que ya iremos desgranando a partir del mes de septiembre, y a eso es a lo que vamos a dedicarnos este mes de agosto. Sí, yo quería preguntarle dos cuestiones. La primera es, ayer dijo que va a pedirle al presidente del Gobierno
Bueno, no quedó claro si dijo que iba a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno o quien sea del Gobierno, dijo, para el tema Catalunya Bank, los 11.500 millones de dinero público que se ha perdido por el camino. Mi pregunta es si efectivamente quiere que comparezca Rajoy en el Pleno o se conforman con que sea Luis de Guindos en Comisión de Economía. Y respecto a este tema, si van a pedir responsabilidades de ese dinero o se van a quedar en una petición de comparecencia y punto. Y luego una reflexión respecto a lo que ha ocurrido en el Congreso. Usted dijo inicialmente que quería una ejecutiva reducida. Es un deseo que formulan todos los secretarios generales y al final es una ejecutiva de 40. Entonces mi pregunta de 38. Bien, 38. Más los natos, me recuerdan por aquí al lado. Entonces, bien, el 40, tema es bien, una ejecutiva suficientemente ágil para recorrer España como usted quería, va a hacer una permanente como tenía Rubalcaba. ¿Qué planes tiene? Bueno, respecto a esta pregunta, Gabriel, o mejor dicho, la primera que has planteado, hay que recordar que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afrontó su mandato diciendo que los rescates bancarios no iban a costar ni un céntimo de euro a los españoles. Ya son unos cuantos miles de millones de euros los que están costando a los españoles. Y lo que no tiene mucho sentido es que el Gobierno de España, a un banco que ha costado su rescate unos cuantos miles de millones de euros, pues los malvenda por unos escasos 600, 700 millones de euros, ¿no? A mí me gustaría que el presidente Rajoy diera alguna explicación sobre esto. Me gustaría que su gobierno diese alguna explicación sobre ello también. No sé si tiene que ser el ministro de Guindos, porque cuenta con poco crédito después de haber escuchado lo que dijo y lo que está haciendo. En todo caso, no sé si será Montoro o que sea el señor de Guindos, eso tendrán que arreglarlo entre ellos en su gobierno, si es el de Hacienda o es el de Economía. Eso que lo hagan. Pero que comparezca alguien en el Congreso de los Diputados, ya están faltando y ya están llegando tarde en el Congreso de los Diputados para explicar el por qué se ha rescatado por miles de millones de euros y se ha vendido por menos de 1.000 millones de euros a un banco privado, yo creo que es urgente, porque además se está diciendo en este país a la clase trabajadora y a la clase media que no hay recursos económicos para garantizar las becas, para no romper el principio de universalidad de la salud pública. Y en cambio sí que parece que existen recursos económicos para rescatar bancos que luego son mal vendidos. Y esto es lo que tiene que explicar el presidente del Gobierno y su Gobierno. Y respecto, ¿cuál era la segunda, Gabriel? La de la ejecutiva. Bueno, yo aspiraba, y lo digo honestamente, a tener una ejecutiva pues reducida, pero en todo caso me siento reconocida en la ejecutiva que hemos aprobado. O reconocido, mejor dicho. Le iba a preguntar por Pujol, ya está casi todo dicho, que si había podido hablar con Miriam Herrero, que presentó ayer su dimisión al frente del PSOE de Europa. En su carta ponía desatención suya y si había podido hablar con ella. Pues mira que lo siento, no era mi intención, pero vaya, eso pues el secretario de organización lo tratará y en fin, yo espero que... Y he dicho además, lo dije en mi discurso y lo reitero hoy, y lo saben además los compañeros, yo inicié mi campaña además a las primarias internas en París. Yo voy a darle un refuerzo al PSOE exterior por muchos motivos, no solamente por una cuestión de memoria histórica, sino también porque ahora mismo hay muchísimos jóvenes que están saliendo fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, y ante la desatención de los consulados y de las embajadas españolas, pues yo creo que tenemos también una importante tarea que hacer de asesoramiento y de refuerzo de todos esos jóvenes que cuando salen de España pues salen con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y a los cuales el Ministerio de Asuntos Exteriores y tampoco el Gobierno de España está atendiendo. Yo tengo personalmente amigos que han salido, pues que son exiliados económicos y que cuando van a la embajada o al consulado pues encuentran la puerta cerrada, ¿no? Pero en todo caso esta cuestión pues, en fin, yo lo lamento y espero que se resuelva cuanto antes, ¿no? Sí, buenas tardes. Un par de preguntas sobre la... Oye, esta tarde, después de la rueda de prensa, si os parece, tomamos un café o o algo, después, ¿vale? Para comentar. ¿Dónde? ¿Aquí o allí? Aquí o allí, perdone. No. ¿En Moncloa? Sí, hago las declaraciones y luego, si queréis, pues ya lo que hacemos es buscar un sitio, ¿no? Vosotros sois los expertos, me tendréis que decir. Yo no... Vale, pero bueno, buscamos un rato para hacerlo. Vale.
Dos cuestiones. Sobre la reunión de esta tarde, usted espera concreción del presidente Rajoy en algunos temas. De todas maneras, ya le han mandado varios mensajes claritos el viernes Soraya, la vicepresidenta, diciendo que no creen falsas expectativas sobre reforma de la Constitución. Yo quiero saber si ustedes tienen alguna línea roja en el sentido es o reforma la Constitución o no hay pacto anti-más o anti-soberano o anticonsulta o anti-soberanismo. Esto por una parte. Después no han sentado nada bien en muchos círculos independentistas que usted metiera ahí en el mismo saco movimientos violentos con independentismo. No sé si tiene algún comentario a hacer. Honestamente, yo nunca tuve esa intención. Al contrario, yo soy una persona que en mi discurso lo que hice fue una defensa de la España federal, del entendimiento, de la convivencia entre los pueblos de España y desde luego eso es lo que mantengo y sostengo. Y en fin, si hay alguien que se haya podido sentir por algo que desde luego no era mi intención y que desde luego subrayo e insisto, si he abogado por algo siempre ha sido por el entendimiento y por la convivencia, pues lo lamento. Pero desde luego ni era mi intención, ni desde luego era el propósito y les puedo asegurar que tengo muy claro lo que significa una cosa y la otra. Y yo lo que hice fue compartir una reflexión sobre los desafíos y también sobre los males que tenemos que erradicar en nuestro país y hacer una apelación a que esos desafíos y esos males solamente los podemos, superar juntos todos los españoles y todas las españolas. Y respecto a la primera pregunta que me planteas, decirte que en fin, yo espero la concreción, y lo he dicho al principio de mi intervención, creo que no es momento de levantar muros, sino de construir puentes, de tender puentes. Y esa es la obligación del presidente del Gobierno, y a eso yo le voy a animar. Nosotros no es que haya una... El planteamiento es el siguiente. El planteamiento es que el conflicto territorial en Cataluña ha hecho urgente una necesidad que es más que evidente, y es la reforma constitucional para revisar nuestra arquitectura institucional. Y esto es algo que tenemos que resolver. Tenemos que afrontar un proceso de reforma constitucional que replantee la arquitectura institucional en nuestro país. Formamos parte de la Unión Europea. Se ha afrontado un proceso de descentralización como nunca ha habido durante estos últimos 35 años a los municipios y también a las comunidades autónomas. Tenemos un Senado que no funciona. Todas estas cuestiones son problemas latentes que la política no ha resuelto durante estos últimos años y que Cataluña y el conflicto territorial en Cataluña ha hecho urgente. Y esa es la cuestión. El presidente Rajoy debe de resolver estos problemas, que hoy son urgentes, pero que siempre han sido importantes y siempre han sido postergados por los políticos. Y yo lo que digo es que en este nuevo tiempo que vamos a abrir en el Partido Socialista, y espero que en la política española, hagamos realidad la necesidad de reformar y de afrontar los procesos de modernización que necesitan nuestras instituciones. Y desde luego, la España autonómica tiene que dar un paso al frente en favor de la España federal, porque creo que es de verdad la única solución, no solamente para resolver la cuestión catalana, sino también para resolver los problemas y los retos y desafíos que tiene España en una Europa integrada y en la era de la globalización. Así lo creo, así lo siento, y es algo que siempre he defendido, ¿no? Venga, la última. Gracias. No, es complementando la pregunta de Gaby. Hoy el director general del FROB, en declaraciones a un diario nacional, no descarta que no se recupere las ayudas que también ha recibido Bankia, entre otras entidades nacionalizadas. Me gustaría saber si su petición de explicaciones al presidente del Gobierno, al Ministerio de Economía, se va a detener solamente en la operación Catalunya Bank BBVA, e incluso si cree que hay espacio para pedir una comisión de investigación en el Congreso sobre este tema. Yo lo que quiero es que explique el presidente del Gobierno o cualquiera de sus dos ministros del ramo económico lo que ha pasado con la venta de Catalunya Bank. Y sobre todo el presidente del Gobierno tiene que responder a una pregunta que tiene muy fácil respuesta, porque es un sí o un no. Y es si va a garantizar que todos los bancos rescatados se van a vender por el mismo importe por el que fueron rescatados. Nuestra opinión es que debe de ser así. No sé cuál es la opinión del presidente del Gobierno, porque supimos por boca de su ministro de Economía hace años que no iba a costar un céntimo de euro, y ya son unos cuantos miles de millones de euros los que llevamos pagados los contribuyentes españoles, mientras también nos dicen que no hay recursos económicos para garantizar una educación pública de calidad o una salud pública universal. Muchísimas gracias.